Hola, mi querido amigo. Antes de sumergirnos por completo en esta historia que huele a polvo, sangre antigua y redención, te invito desde el corazón a suscribirte al canal, dejar tu like y quedarte hasta el final, porque lo que vas a escuchar no es solo un relato, es una herida abierta de nuestra historia, que pide ser contada. Y cuéntame también, ¿desde qué ciudad nos estás viendo hoy? Ahora sí, acompáñame. El jinete venía despacio, como si no quisiera levantar polvo ni sospecha. El caballo castaño avanzaba con la cabeza baja, cansado, y el hombre sobre él llevaba un sombrero viejo que le cubría media cara. Nantán fue el primero en reaccionar. Tomó el rifle y se colocó junto a la ventana, sin apuntar todavía. Isabela se quedó inmóvil, con Rosa dormida en brazos. Sara empujó a Miguel y a Tomás hacia atrás, instintivamente, como una loba protegiendo a su camada. No es el sheriff, murmuró Nantán, pero tampoco es alguien que viene a comprar huevos. El jinete se detuvo a unos 20 pasos de la cabaña. Miró alrededor, demasiado alrededor. Luego alzó la voz. Buenas, gritó. ¿Hay alguien ahí? La voz era joven, nerviosa. Isabela intercambió una mirada con Nantán. Él asintió apenas. Isabela acomodó a Rosa en la cama y salió, cerrando la puerta detrás de ella. Nantán fue a su lado, el rifle apoyado contra la pared, visible, pero no amenazante. Aquí vivimos, respondió Isabela. ¿Qué se le ofrece? El hombre se quitó el sombrero. No tendría más de 25 años. Tenía la cara curtida por el sol, pero los ojos todavía no habían aprendido a mentir del todo. Me llamo Julián, trabajo en la cantina de Santa Rosalía. El viejo Pascual me mandó. Dijo que por aquí vivían unos apaches nuevos, que tal vez querrían vender provisión. Isabela sonrió con suavidad, una sonrisa calculada. Tal vez. ¿Y por qué manda a un muchacho en lugar de venir él? Julián tragó saliva. ¿Por qué? Porque en el pueblo se está hablando, y cuando se habla mucho es mejor no ser visto. Eso fue suficiente. Nantán dio un paso adelante. ¿Hablar de qué? Julián miró la cabaña, luego el suelo. Entraron cuando el sacerdote hablaba de almas perdidas y perdón divino. El murmullo recorrió la iglesia como un viento helado. 4 niños, vivos, respirando, caminando. Don Mateo se giró. Por un segundo el control se le escapó del rostro. Solo un segundo. Pero Isabela lo vio. Lo saboreó. ¿Qué significa esto?, exclamó él. Estos niños están muertos. Isabela dio un paso al frente. No, padre, dijo en voz clara. Están vivos. Y son los hijos de la familia por la que usted hoy finge llorar. El sacerdote se quedó mudo. El pueblo entero también. Miguel levantó la voz. Mi papá se llamaba Antonio Herrera. Y usted mandó a matarlo por la plata de nuestra tierra. Un murmullo creció. Don Mateo rió. Nervioso. Mentiras. Historias de salvajes y bastardos. Isabela sacó el medallón de su cuello y lo levantó. ¿Como la mentira de que usted no tuvo una hija con una mujer apache?, preguntó. Como la mentira de que esa hija murió o nunca existió. El anillo y el medallón. El mismo escudo. El mismo linaje. La verdad cayó como un rayo. Sara señaló al fondo. Ese hombre, dijo López. Él gritaba órdenes la noche que mataron a mis padres. Todos se giraron. El capataz intentó escapar. Nantán lo detuvo con una sola mirada y el rifle visible. No dispares, susurró Isabela. No hoy. El sheriff llegó tarde, como siempre. Pero ya no importaba. Había demasiados ojos, demasiadas bocas, demasiada verdad flotando en el aire. Don Mateo cayó de rodillas, no por arrepentimiento, sino porque el peso de su reputación rota era demasiado grande. La tierra volvió a los niños. La mina fue registrada legalmente. El pueblo cambió, no porque se volviera justo, sino porque aprendió a tener miedo de la verdad expuesta. Entraron cuando el sacerdote hablaba de almas perdidas y perdón divino. El murmullo recorrió la iglesia como un viento helado. 4 niños, vivos, respirando, caminando. Don Mateo se giró. Por un segundo el control se le escapó del rostro. Solo un segundo. Pero Isabela lo vio. Lo saboreó. ¿Qué significa esto?, exclamó él. Estos niños están muertos. Isabela dio un paso al frente. No, padre, dijo en voz clara. Están vivos. Y son los hijos de la familia por la que usted hoy finge llorar. El sacerdote se quedó mudo. El pueblo entero también. Miguel levantó la voz. Mi papá se llamaba Antonio Herrera. Y usted mandó a matarlo por la plata de nuestra tierra. Un murmullo creció.
Don Mateo rió. Nervioso. Mentiras. Historias de salvajes y bastardos. Isabela sacó el medallón de su cuello y lo levantó. ¿Como la mentira de que usted no tuvo una hija con una mujer apache?, preguntó. Como la mentira de que esa hija murió o nunca existió. El anillo y el medallón. El mismo escudo. El mismo linaje. La verdad cayó como un rayo. Sara señaló al fondo. Ese hombre, dijo López. Él gritaba órdenes la noche que mataron a mis padres. Todos se giraron. El capataz intentó escapar. Nantán lo detuvo con una sola mirada y el rifle visible. No dispares, susurró Isabela. No hoy. El sheriff llegó tarde como siempre. Pero ya no importaba. Había demasiados ojos. Demasiadas bocas. Demasiada verdad flotando en el aire. Don Mateo cayó de rodillas. No por arrepentimiento, sino porque el peso de su reputación rota era demasiado grande. La tierra volvió a los niños. La mina fue registrada legalmente. El pueblo cambió. No porque se volviera justo, sino porque aprendió a tener miedo de la verdad expuesta. Ella lo miró. No, continuó. La atravesamos. Isabela tomó su mano. Y construimos algo en medio. Cuando Nantán murió, el valle entero guardó silencio. No hubo grandes ceremonias. Solo gente llegando, dejando comida, palabras, recuerdos. Miguel habló por todos. No fue un jefe. Fue un hombre que se quedó. Isabela siguió escribiendo hasta que sus manos ya no pudieron. Cuando murió, dejó sus cuadernos a la escuela. Nunca usó el apellido Herrera. Nunca lo necesitó. Años después, cuando los caminos cambiaron y los mapas se redibujaron, la cabaña seguía ahí, ya no abandonada, ya no escondiendo niños en sótanos. Convertida en refugio, en escuela, en memoria. Y los viejos del lugar, cuando hablaban de ella, decían: ahí empezó todo, cuando una pareja apache compró una cabaña para huir, y decidió quedarse para cambiarlo todo. Con el paso del tiempo, la historia dejó de contarse como un hecho y empezó a contarse como advertencia. Los niños que habían aprendido a leer bajo el techo de la vieja cabaña crecieron y se fueron, algunos a pueblos lejanos, otros a ciudades donde el ruido tapaba la memoria. Pero todos llevaban algo invisible, la costumbre de preguntar antes de obedecer, de leer antes de firmar, de escuchar antes de juzgar. Eso fue lo que realmente cambió la región. Décadas después, cuando el ferrocarril se acercó y los hombres del gobierno volvieron a medir la tierra con reglas nuevas, se encontraron con algo inesperado. Comunidades que sabían exactamente qué les pertenecía y por qué. No con rifles en alto, sino con documentos, con testimonios, con historia viva. Tomás fue quien habló por ellos. Ya no era el niño callado, era un hombre sereno, de palabras precisas. Había estudiado leyes sin abandonar nunca el valle. Decía que entender las reglas del enemigo no significaba aceptarlas, sino saber cuándo romperlas sin disparar. Esta tierra no está vacía, les dijo a los funcionarios. Está llena de nombres. Los hombres se miraron incómodos. No estaban acostumbrados a eso. El gobierno territorial ofrecía reconocer formalmente la escuela como institución comunitaria, protección legal, recursos mínimos, supervisión. También control, dijo Sara, leyendo entre líneas. Y visibilidad, respondió Isabela. Ya no pueden fingir que no existimos. Aceptaron, con condiciones. Ninguna bandera, ninguna imposición cultural. La escuela seguiría siendo de todos o no sería. Mientras tanto, Tomás comenzó a cambiar. El niño que había olvidado cómo llorar empezó a reír. Primero en sueños, luego despierto. Hablaba poco, pero observaba todo. Tenía una memoria aguda y una calma inquietante. Una noche le preguntó a Nantán: ¿tú mataste a alguien? Nantán no le mintió. Sí. ¿Te duele? Todos los días. Tomás asintió. Entonces no quiero aprender eso. Quiero aprender a evitarlo. Fue Isabela quien entendió que ese niño, silencioso y atento, sería el guardián del futuro. No con armas, sino con decisiones. Pasaron los años. Miguel se convirtió en un hombre joven, Sara en una mujer firme, cuya voz calmaba discusiones antes de que se encendieran. Rosa sobrevivió plenamente y quiso estudiar medicina. Tomás aprendió leyes con una facilidad inquietante. La cabaña fue ampliada. No para crecer en poder, sino en acogida. Cuando Nantán envejeció, lo hizo en amargura. Había visto demasiado dolor como para temerle al final.
Una tarde, sentado junto al arroyo, le dijo a Isabela: no huimos de la guerra. Contó todo. Nombres, fechas, documentos, la mina, los niños, la escuela. Firmó con su nombre completo, el que le habían negado. Cuando el artículo salió ya no era un asunto de pueblo, era un escándalo regional. Don Mateo enfermó poco después. Algunos dijeron que fue el corazón, otros, la vergüenza. Murió sin pedir perdón. Pero la historia no terminó ahí. La escuela siguió creciendo. La cabaña dejó de ser refugio y se volvió punto de encuentro. Nantán fue elegido mediador en conflictos de tierras, no por ley escrita, sino por respeto. Miguel se convirtió en escribano, Sara en maestra, Rosa sobrevivió y rió. Tomás volvió a hablar, e Isabela, por primera vez dejó de caminar entre dos mundos. Construyó uno nuevo. Y si el verdadero hogar no es un lugar al que llegas, sino el que decides defender, incluso cuando todo intenta arrebatártelo. Si esta historia te ha tocado, suscríbete y quédate hasta el final, porque las leyendas no nacen de la comodidad, sino del coraje de quedarse. El primer invierno después de la muerte de don Mateo fue el más duro que recordaban. No por el frío, aunque la escarcha mordía la tierra al amanecer, ni por la escasez, porque siempre faltaba algo en la frontera. Fue duro porque por primera vez nadie sabía con certeza quién mandaba realmente en Santa Rosalía. Y cuando el poder queda sin dueño, los hombres pequeños creen que pueden tomarlo. La cabaña ya no era solo una casa, era un símbolo. Y los símbolos siempre atraen tanto a los que buscan esperanza, como a los que quieren destruirla. Una noche, mientras el viento sacudía las paredes, Nantán despertó de golpe. No fue un sonido, sino esa intuición que se le había clavado en los huesos desde niño, la misma que le había salvado la vida más veces de las que podía contar. Se levantó sin hacer ruido, tomó el rifle, abrió la puerta apenas lo suficiente para oler el aire. Corrió hacia el lado este del terreno. El cobertizo viejo ardía, no con furia, sino con intención. Fuego controlado, un mensaje, no un accidente. Miguel apareció detrás de él, ya vestido, con una lámpara en la mano. No es para quemar todo, dijo el muchacho, observando las llamas. Es para que sepamos que pueden. Nantán asintió. Juntos apagaron el fuego antes de que se propagara. No hubo gritos, no hubo persecución, solo silencio. Al amanecer los vecinos comenzaron a llegar. No para ayudar, sino para mirar, para medir, para decidir de qué lado del miedo se quedarían. Isabela salió con Sara. No llevaba armas. Llevaba pan recién hecho. Coman, dijo. Luego hablamos. Ese gesto descolocó a todos. ¿Qué hace una comunidad cuando descubre que la violencia ya no intimida a quienes aprendieron a resistir sin ella? Quédate conmigo y suscríbete, porque aquí es donde una historia personal se transforma en leyenda. El cambio no fue inmediato, pero fue constante. La escuela se convirtió en el corazón del valle. No solo enseñaban a leer y escribir, sino a entender. Contratos, deudas, promesas. Los hombres que antes firmaban con una cruz, empezaron a exigir explicaciones. Las mujeres comenzaron a hacer preguntas incómodas en el mercado. Los niños crecieron sin aceptar el así siempre ha sido como respuesta. Eso incomodó a muchos. Un grupo de rancheros intentó expulsarlos una tarde. Llegaron armados pero inseguros. Eran hombres acostumbrados a obedecer, no a decidir. Nantán salió a su encuentro solo. No vengo a pelear, les dijo. Pero tampoco me iré. Esta tierra trae problemas, respondió uno. Siempre los ha traído. No, corrigió Nantán. Los problemas los traen los hombres que creen que la tierra puede poseerse sin pagar el precio. Hubo tensión. Manos temblando cerca de los rifles. Entonces Miguel dio un paso al frente y leyó en voz alta las escrituras, las leyes territoriales, los acuerdos firmados ante notario. Palabras. Eso fue lo que los desarmó. Se fueron sin disparar, no convencidos, pero dudando. Y la duda Nantán lo sabía. Era el primer paso hacia el cambio. Isabela empezó a escribir más. No solo denuncias, sino historias. Relatos de familias expulsadas, de tratados rotos, de niños escondidos en sótanos. Sus textos viajaron lejos, más allá del desierto. Llegaron a oídos que nunca habían escuchado una voz como la suya. Un día llegó una carta con sello oficial. ¿Cómo se enfrenta un sistema construido sobre el olvido cuando alguien insiste en recordar cada detalle? Quédate hasta el final y suscríbete, porque aquí es donde una historia pequeña se vuelve inmortal.
Miguel murió joven, no por violencia, sino por una enfermedad que llegó una primavera seca. El valle entero lo lloró en su entierro. Tomás leyó uno de los primeros textos que Miguel había copiado de niño, con letra torpe, en la escuela. La tierra no es de quien la compra, sino de quien la cuida cuando nadie más quiere hacerlo. Nadie supo quién lo había escrito originalmente. Ya no importaba. Sara vivió más tiempo. Nunca se casó. Decía que ya tenía demasiada gente a su cargo. Fue maestra hasta el final, incluso cuando la vista le fallaba, y tenía que dictar las lecciones de memoria. Los niños decían que sabía cuando mentían sin mirarlos, solo por cómo respiraba. Rosa cumplió su sueño. Estudió medicina en el norte, y regresó. Siempre regresó. Atendía partos, curaba fiebres, y cuando alguien moría, se quedaba hasta que la familia dejaba de temblar. Decía que eso también era medicina. La cabaña envejeció con dignidad. Las paredes fueron reforzadas, el sótano sellado. No porque quisieran borrar lo ocurrido, sino porque ya no era necesario esconderse. Aún así, cada año, en el aniversario de la llegada de Nantán e Isabela, bajaban una lámpara al viejo sótano, y la dejaban encendida toda la noche, para recordar a los niños que no salieron, para honrar a los que sí. Con el tiempo, los apaches comenzaron a contar la historia alrededor del fuego, no con nombres exactos, no con fechas precisas, sino cómo se cuentan las verdades profundas. Decían que hubo una vez un hombre que sabía pelear y eligió quedarse. Decían que hubo una mujer partida entre dos sangres que decidió no elegir una sola. Decían que juntos encontraron niños escondidos bajo la tierra, y al sacarlos a la luz, cambiaron el destino del valle. Algunos decían que el espíritu de Nantán aún caminaba por las montañas cuando soplaba el viento del norte. Otros juraban que Isabela aparecía en sueños a quienes estaban a punto de rendirse, recordándoles que el miedo también se hereda, pero el coraje se aprende. La verdad es que ya nadie sabía dónde terminaba la historia y dónde empezaba la leyenda, y eso era exactamente como debía ser. Porque las leyendas no nacen de grandes ejércitos ni de hombres poderosos, sino de decisiones pequeñas tomadas cuando nadie está mirando. Si esta historia resonó contigo, si sentiste el polvo del camino, el peso del silencio y la fuerza de quedarse cuando huir era más fácil, suscríbete al canal, deja tu like y comparte esta leyenda para que no vuelva a quedar enterrada. Y así, con los años, la cabaña dejó de ser un lugar en el mapa y se convirtió en un punto de referencia en la memoria. Ya nadie recordaba exactamente dónde empezaba la historia, ni quién fue el primero en contarla. Algunos decían que todo comenzó con una guerra, otros, con una traición. Los más viejos aseguraban que empezó mucho antes, cuando la tierra aún no tenía dueños y solo pedía respeto. Pero todos coincidían en algo. Hubo una vez una pareja que no quiso seguir huyendo. Nantán, que había aprendido a vivir con un rifle en la espalda, eligió cargar algo más pesado, la responsabilidad de quedarse. Isabela, nacida entre dos sangres rechazadas, decidió no partirse más y construir un lugar donde nadie tuviera que esconder quién era. Y cuando encontraron a aquellos niños bajo la tierra, no los salvaron solo del hambre o del frío. Los sacaron del destino que otros habían escrito para ellos. Porque eso fue lo que realmente ocurrió en esa cabaña abandonada. No se desenterró un secreto, se desenterró una verdad. La verdad de que la violencia no siempre se vence con más violencia. La verdad de que la justicia puede tardar, pero cuando llega, deja raíces. La verdad de que un hogar no es un techo, sino la gente que decides proteger. Hoy, cuando el viento cruza esas montañas sin respetar fronteras ni banderas, algunos juran escuchar pasos, otros dicen que es solo el eco, pero los apaches saben que no es así. Saben que hay lugares donde el espíritu de quienes eligieron el coraje nunca se... Saben que mientras alguien cuente esta historia, Nantán seguirá vigilando el valle. Y que mientras alguien se niegue a olvidar, Isabela seguirá encendiendo lámparas en la oscuridad. Porque hay historias que no terminan. Solo esperan a ser contadas otra vez. Nantán e Isabela no se quedaron en Santa Rosalía. Volvieron a la cabaña. Los niños con ellos. No como dueños, como familia. Y en las noches, cuando el viento cruzaba las montañas sin respetar fronteras, Isabela pensaba que tal vez, solo tal vez, había encontrado un lugar donde sus dos sangres podían convivir sin pedir perdón.
El pueblo no volvió a ser el mismo después de aquel domingo. Durante semanas, Santa Rosalía vivió en un estado extraño, como un animal herido que no sabe si huir o atacar. La gente hablaba en susurros, evitaba mirarse a los ojos en la plaza, y cuando alguien mencionaba el nombre de don Mateo, lo hacía en voz baja, como si temiera que el eco pudiera despertarlo de la vergüenza en la que había caído. Don Mateo no fue arrestado de inmediato. Los hombres como él rara vez lo eran, pero perdió algo que para él valía más que la libertad, el control. El sheriff, presionado por los testimonios públicos, por los documentos que Nantán había entregado ante todos, y por la mirada constante del pueblo, se vio obligado a abrir una investigación formal. El capataz López desapareció esa misma noche. Nadie preguntó demasiado. En la frontera, las ausencias eran tan comunes como el polvo. La mina quedó sellada hasta nuevo aviso, y ese aviso nunca llegó. Los niños regresaron a la cabaña no como fantasmas escondidos, sino como herederos. Por primera vez durmieron sin turnarse para vigilar. Por primera vez la noche no era una amenaza sino un descanso. Pero la paz, Nantán lo sabía, no llega sin costo. Las primeras señales aparecieron al tercer mes. Un cerco cortado, huellas de caballos cerca del arroyo. Un disparo lejano una noche sin luna. Nada directo, todo mensaje. No se ha terminado, dijo Nantán una mañana mientras revisaba el perímetro. Los hombres como tu padre no aceptan perder. Isabela asintió. Ella también lo sentía. Don Mateo ya no podía actuar desde la sombra del poder, pero aún tenía dinero, contactos, orgullo. Y el orgullo herido es peligroso. ¿Puede una familia construida sobre heridas sobrevivir cuando el pasado vuelve a exigir su precio? Quédate conmigo y suscríbete, porque ahora descubrirás que el verdadero enemigo no siempre viene de afuera, a veces vive dentro. Miguel fue el primero en cambiar. Isabela no habló. Nantán tampoco. Miguel fue quien respondió. Esta tierra no está en venta. El abogado sonrió con condescendencia. Todos tenemos un precio. Nantán se inclinó hacia adelante. Algunos ya lo pagaron con sangre. El hombre se levantó sin perder la sonrisa. Entonces espero que estén preparados para las consecuencias. Cuando se fue, el aire quedó pesado. Vendrá algo peor, dijo Sara. Sí, respondió Isabela. Pero ya no estamos escondidos. La respuesta de don Mateo no fue inmediata. Fue paciente, como el veneno. Primero, rumores. Que Nantán era un rebelde buscado. Que la escuela enseñaba ideas peligrosas. Que los niños no estaban seguros allí. Luego, sabotaje. Un incendio pequeño en el almacén de grano. Nada grave, pero claro. Finalmente, la amenaza directa. Una noche, Tomás despertó gritando. El hombre del anillo susurró. Está afuera. Nantán salió con el rifle. No vio a nadie, solo encontró clavado en la puerta de la escuela el medallón de Isabela. El mensaje era claro. Sé quién eres. Isabela no lloró, no gritó. Se sentó a la mesa y escribió una carta, no para su padre, para el periódico de la capital. Dejó de ser el niño rígido, siempre alerta, y empezó a hacer preguntas. Sobre la tierra, sobre la mina, sobre cómo funcionaban las cosas de verdad. Nantán lo llevó consigo a revisar los cultivos, a rastrear animales, a leer el cielo, no como aprendiz, sino como alguien que necesitaba entender el mundo para no volver a ser devorado por él. Sara, en cambio, se volvió silenciosa. Ayudaba a Isabela con Rosa y Tomás, cocinaba, limpiaba, pero había algo contenido en ella. Una rabia fría. Una noche, Isabela la encontró despierta, sentada en el umbral, mirando las estrellas. ¿En qué piensas?, preguntó. En que él sigue vivo, respondió Sara sin rodeos. Y mis padres no. Isabela se sentó a su lado. La justicia no siempre se parece a lo que queremos, no, dijo Sara. Pero a veces se parece a lo que hacemos. Isabela entendió entonces que Sara no buscaba venganza inmediata, buscaba propósito, algo que le devolviera control sobre una vida que otros habían decidido romper. Fue entonces cuando surgió la idea de la escuela. No una escuela como las del pueblo, sino un lugar donde los niños de los ranchos cercanos, mestizos, indios, hijos de mineros y peones, pudieran aprender a leer, a escribir, a entender contratos, mapas, promesa. Si hubiéramos sabido leer esas cartas mejor, dijo Miguel, tal vez papá habría entendido el peligro antes. Isabela lo miró con orgullo y dolor mezclados. Entonces enseñaremos a otros a leerlas, respondió. Nantán dudó al principio.
Enseñar era exponerse, reunir gente era atraer miradas. Pero también entendía algo fundamental. El conocimiento es una forma de defensa. Construyeron la escuela junto al arroyo, usando madera recuperada y piedra. No tenía campana ni bandera. Solo un techo firme y una mesa larga. Los primeros alumnos llegaron con miedo, luego con curiosidad, después con hambre de aprender. Y eso fue lo que terminó de despertar al monstruo. Don Mateo envió a un emisario, no un matón, no un soldado. Un abogado de la capital, con palabras suaves y papeles limpios. Mi cliente desea cerrar este capítulo, dijo, sentado a la mesa de la cabaña. Está dispuesto a ofrecer una compensación generosa a cambio de la tierra, y del silencio, de la casa, de la familia que vivía aquí. Dicen que los apaches regresaron. El silencio cayó como una piedra. Isabela sintió el pulso en las sienes. ¿Y quién dice eso?, preguntó. Don Mateo, respondió Julián sin levantar la vista. Dice que los espíritus inquietos atraen a los suyos. Nantán apretó los dientes. Isabela respiró hondo. Era el primer movimiento. Don Mateo estaba tanteando el terreno, preparando el miedo. Dile a Pascual que no vendemos nada hoy, dijo ella. Y dile a quien pregunte que aquí vive una familia que trabaja la tierra y no molesta a nadie. Julián asintió rápido. Demasiado rápido. Hay algo más, añadió. Don Mateo organiza una misa mañana por la familia Herrera. Para cerrar el asunto, dice. Todo el pueblo va a estar ahí. Isabela sintió que el mundo se alineaba. La oportunidad. Gracias por avisar, dijo. Ten cuidado con lo que repites. Julián montó de nuevo y se fue sin mirar atrás. Cuando el polvo se asentó, Nantán cerró la puerta. Mañana, dijo. ¿Quiere enterrar la historia? No, respondió Isabela. Quiere asegurarse de que nadie la desentierre. Y vamos a obligarlo a mirar lo que hizo. Esa noche no durmieron. Prepararon todo. Isabela revisó los papeles una y otra vez. Nantán afiló el cuchillo, no por violencia, sino por costumbre. Sara habló con Miguel y Tomás, explicándoles lo que pasaría. No les prometió que no habría peligro. Les prometió que no estarían solos. Al amanecer, vistieron a los niños con la ropa más limpia que tenían. Rosa caminaba despacio, apoyada en Isabela, pero caminaba. Nantán cargó los documentos en una bolsa de cuero que se colgó al pecho, bajo la camisa. Antes de partir, Isabela se detuvo frente a la cabaña. Tocó la madera de la puerta, ya no como una intrusa, sino como alguien que había decidido quedarse. ¿Qué harías tú si el único camino hacia la justicia fuera enfrentar al hombre que te negó tu propio nombre? Quédate hasta el final y suscríbete, porque lo que viene no es solo un enfrentamiento, es un ajuste de cuentas con la historia misma. El pueblo de Santa Rosalía olía a incienso y a polvo húmedo cuando llegaron. La iglesia estaba llena, hombres con sombreros en la mano, mujeres con mantillas negras. Y al frente, junto al altar, don Mateo Herrera, elegante, impecable, el anillo con el escudo brillando bajo la luz de las velas. Isabela sintió que algo antiguo se retorcía en su pecho, pero no bajó la mirada.